Buenas tardes amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Desde los Libros. Y bueno, como ya pueden ver, está aquí con nosotros Elías Muñoz de nuestra sección Libros para Emprendedores. Para los que ya lo extrañamos porque ya tenía mucho que no venía desde los libros. Pero hoy nos va a hablar de un libro extraordinario, por lo que los invitamos a que se queden con nosotros durante los próximos 60 minutos, porque vamos a hablar de Creatividad S.A. de Ed Catmull, que es un libro interesantísimo, muy divertido además, porque está llena de historias en relación al liderazgo. Entonces, si eres líder de una empresa o eres emprendedor, y de alguna forma todos somos líderes, te invito a que te quedes porque hay unas enseñanzas magníficas dentro de este libro. Entonces, Elías, pues bienvenido Desde los Libros. Muchísimas gracias, Maru, por la invitación. Ya los extrañaba también. Sí, ya te extrañábamos. ya le decía a Maru, oye, ya no me has invitado. Con mi lagrimita. No, Elías. Pues es que habíamos tenido bastantes autores. Sí, muy padre. La verdad es que muy buenos padre. programas. Sí, Elías. Oye, pues nos vienes a hablar de un libro que de hecho ya habíamos platicado anteriormente, que es Creatividad S.A. Ya habíamos tocado algunos capítulos de este libro. Sí, hablábamos sobre el miedo, la cultura del miedo en las organizaciones. Y que nos enfocamos mucho a ese tema, el tema del miedo. Del miedo. Y entonces Elías me decía que se había quedado como con ciertas cosas de este libro y que quería traer como al final del libro hay como una lista de cosas relevantes extraídas del propio libro, y Elías me decía, es que tengo que compartirla con el auditorio. Exacto. Sí, más que nada eso, porque al final de cuentas ese libro, a pesar de que está muy enfocado a una empresa de creatividad, que es Pixar, es toda la historia de Pixar desde que se funda hasta hace un par de años prácticamente. Es toda la historia, todo lo que pasó, todas las anécdotas y todas las enseñanzas que te puede dar. Y es una empresa creativa, que está enfocada 100% en el tema de la creatividad. Pero te dice, si tú tienes una organización, tienes una empresa, eres líder de una empresa, muchas de las enseñanzas que aquí puedes encontrar en este libro las puedes llevar a tratar de ponerlas en tu empresa. Implementarlas, exacto. Implementarlas en la empresa. Y entonces, ¿por qué traer de nuevo este libro? Porque hay como que muchas cosas que jamás vamos a agotarlas, porque podrías hablar de todos los puntos y la verdad es que nos quedaríamos, yo creo que sería para mucho tiempo, pero la verdad, insistir en ese libro es porque es muy bueno. O sea, yo lo siento así. Es un libro que sí se enfoca en mucho el tema de la creatividad, de una empresa que es 100% creativa, pero creo que cuando podemos aterrizar cada uno de estos de cada una de esas enseñanzas las podemos aterrizar y implementar en nuestro día a día, creo que podemos hacer algo muy grande. Sí, de hecho, en aquella ocasión que nos hablabas de Creatividad S.A., recuerdo que te decía que algo que me pareció extraordinario del libro fue la generosidad al expresar tantas experiencias que se desarrollaron en una empresa tan exitosa, ¿no? O sea, la verdad es que cuando tienes una empresa y más si es exitosa, de repente dices, no voy a compartir con nadie cómo lo hago, ¿no? O sea, existe como esta reserva de no voy a compartir lo que, pues mi know-how y las cosas que funcionan en mi empresa porque entonces la competencia me puede afectar. Y lo que hace Ed Catmull es justamente lo contrario. Exacto. Lo comparte a manos llenas y nos da un sinfín de experiencias, de cosas que después vimos, de películas que después vimos en la pantalla, y te explica el detrás del equipo del trabajo en equipo, detrás de todo, de varias de las películas importantes que después pudimos ver en el cine. O sea, eso es lo maravilloso también del libro. No te está hablando de algo desconocido o que él no haya vivido, sino del día a día que vive. Sí, y de su experiencia personal también. Porque el tema es de que él es uno de los directivos generales ahorita de Pixar y de Disney. Cuando Disney compra Pixar, se llevan a Pixar sigue conservando su autonomía, pero Ed Catmull y otra persona asumen también la dirección de Disney. Entonces, las películas que vemos de Pixar están todavía aprobadas por ellos como directores, pero también todas las películas que estamos viendo de Disney también llevan la aprobación de ellos. Entonces, es toda esa mezcla. Y fíjate que él es ingeniero. Él estudió para ingeniero y de hecho fue de los primeros, de los pioneros que empezaron a hacer el tema de la programación para la animación digital. Antes de ellos no existía animación digital como la conocemos ahora. De hecho, él hace un programa que se llama Han, en donde empieza en forma su mano, de hecho es su propia mano, la que empieza a hacer en animación.
y empieza a tener los programas, a hacer los programas para el tema de la animación. Ajá. Dice él que tuvo que esperar 20 años para poder lograr ver su sueño cumplido. De niño él veía los programas de Disney y él se imaginaba y quería trabajar para Disney y ser creativo. Y se dio cuenta que no era muy bueno para el dibujo, pero sí para la ciencia, le gustaba también la ciencia. Y en el tema de la ciencia se inclinó por el tema de la animación digital. Ajá. ¿Qué pasa? Esto lo lleva a ser científico, a hacer ese tipo de programas, y lo empieza a llevar, hasta que hay un momento en que se funda Pixar, y de hecho quien funda Pixar es George Lucas, el creador de Star Wars. Ajá. Lo funda con la intención de hacer programas que ayuden a sus películas, para el tema de los efectos visuales y todo eso. Ajá. Pero Ed Catmull junto con otro equipo tenían por ahí esa cosquillita de querer hacer una película, un largometraje de animación. Y después de mucho tiempo, después de 20 años que él está luchando, primero por una casualidad del destino, vuelve a caer en esta empresa. Ajá. Y justamente después de que Steve Jobs la compra, George Lucas la tiene que vender y Steve Jobs la compra, y se dedican a vender el software para el tema de animación, el software para las máquinas, incluso se dedicaban a vender máquinas con el software. Ajá. No se dedicaban a hacer películas. O sea, en los primeros años de Pixar no se dedicaban a hacer películas. Ajá. Entonces, después de todo ese proceso, Steve Jobs dice, necesitamos hacer algo con la empresa, necesitamos que produzca, porque no está produciendo, estamos en números rojos y todo eso. Y entonces, Ed Catmull le dice, ¿sabes qué? Que yo tengo un proyecto junto con otros amigos. Ajá. Y la verdad es que queremos hacer un largometraje. Tenemos esa cosquilla de querer hacer un largometraje. Y entonces Steve Jobs dice, adelante. Dice, pero consigue a alguien que se dedique a contar historias. Alguien de Disney o de otra casa productora, pero que no sea técnico, que no sea científico, que se dedique a contar historias. Entonces ya, se llegan de una persona y con eso dan pie a crear Toy Story. Que fue el primer largometraje animado. Ajá. Y que la verdad, fuera del éxito que ha tenido Toy Story, que ya son 3 películas y que ya viene una 4ª entrega y todo eso, fuera de eso se jugaron la vida. Ajá. Pixar se jugó la vida con el tema de Toy Story. Si Toy Story no hubiese funcionado, Pixar hubiese extinguido y todo lo que hemos visto ahorita en las películas y en el tema de la animación hubiese sido más lento, ¿no? O sea, no hubiésemos tenido lo que tenemos ahorita. Sí, no, es maravilloso porque aparte, ahorita que lo cuentas así tan rico, la verdad es que te das cuenta y con el desarrollo del libro de que el riesgo para ellos es una constante, la incertidumbre, sí, claro, y muchas cuestiones, pero es cómo aprenden a lidiar con este riesgo y esta incertidumbre para atreverse a hacer cosas y salirse un poco de lo que ya está escrito, de lo que ya está hecho y meter toda la carne al asador por algo en lo que creen. Y eso es muy, muy inspirador de este libro. Creo que es una de las cosas que más me gustó de este libro, porque de verdad que te inspira. O sea, y te decía en aquella ocasión que platicábamos, Elías, que si ellos pueden perder miles de millones de dólares, sí, no, bueno, por un riesgo, creo que tú también te invita también a que te avientes por tus sueños y en lo que crees, ¿no? Entonces, realmente es un libro bastante, bastante inspirador. Sí, sí, sí. Pero como tú bien mencionas, la verdad es que en el equipo de Pixar trabajan personas que, o sea, que son ingenieros, bueno, tienen un gran equipo, ¿no? Pero la verdad es que son personas que los eligen, ajá, que los eligen por sus capacidades, ajá, y que todas son personas, como te dice Ed Catmull, y son personas muy inteligentes, muy capaces, muy creativas, saben solucionar problemas, ajá, con grandes expectativas, con grandes egos, ajá, con grandes ambiciones, ajá. Y si el tema aquí es ponerlos a trabajar en equipo. Nada más. Y de hecho, Ed Catmull, algo que me parece muy motivador es que dice, una vez que yo vi en el cine la película de Toy Story, que la pude disfrutar y que llegaron los premios y que llegó el Oscar y que llegaron varias cosas, los disfruté. Dice, pero también me llegó una terrible depresión. Entonces no sabía qué hacer con mi vida. No sabía qué hacer con mi vida porque ya mi sueño que había yo hecho durante 20 años ya lo había cumplido. Ajá, ya lo había cumplido. Dice, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? O sea, sí vienen más proyectos, más películas y todo eso, pero eso no me satisfacía, decía. Yo decía, pues es que ya acabó. Y dice que estuvo un año. Él te lo dice así muy fácil, un año, pero imagínate tú cómo puedes estar un año sin esa depresión y aún siendo director de la empresa, ¿no? Entonces sí es un tema así como que tengo que hacer que la empresa subsista, pero pues a mí ya no me llena, ya no me gusta y todo eso.
Y entonces, fíjate que lo que te cuenta él es que en el tema de empresa, ajá, es donde encuentra él la motivación para continuar. Ajá. El tema de la gestión empresarial. Él se da cuenta, por su experiencia que había tenido con George Lucas, que muchas empresas similares, ajá, de software, de hardware, de cómputo y todo eso, habían fracasado. Uh-huh. Y él sabía por qué habían fracasado. Ajá. Las empresas como tal, cuando tenían sus primeros éxitos, se llenaban de ellos y ya no querían ser más. Uh-huh. Primero no querían un tema de estabilización y después ya no querían dar más. Ya sentían que habían hecho todo. Ajá. Y entonces el mercado les daba la vuelta. Uh-huh. Claro. Y entonces él se dio cuenta que lo que le pasaba a esas empresas no tenía que ver mucho con el tema del mercado, sino tenía que ver más con la condición interna y de dirección de las empresas. Ajá. Precisamente esto, que unas personas estaban trabajando en un lugar y después se iban porque ya no les satisfacía el tema de estar trabajando ahí o ya no satisfacía el tema económico y se iban. Ajá. Y eso hacía que la empresa pues cayera. Ajá. Y entonces su nueva visión de Ed Catmull fue de que Pixar no fracasara. Y entonces, ¿cómo tengo que hacer para que la empresa no fracase? Uh-huh. Y entonces cuando volcó todo lo creativo y todo eso, al tema de crear un ambiente laboral donde las personas que estén ahí se sientan bien y que tengan la capacidad de ser creativas lo máximo posible. Ajá. Y es ahí donde vamos a empezar ahorita a analizar. Sí, que eso es lo maravilloso, porque al final, bueno, así como comparte bueno, porque él narra cómo son los lugares de trabajo, ¿no? Sí. Y bueno, de verdad dices, oye, qué padre trabajar en algo así. Pero algo que me parece fundamental, Elías, es algo que lo que acabas de comentar, de cómo fusionar todos los talentos. Y los talentos regularmente tienen también una carga y estarán de acuerdo, queridos amigos, una carga de egos, ¿no? Sí. O sea, eso de fusionar en un equipo, en una colaboración, tantos talentos tan diversos, tantos egos, que no se sienta nadie aludido y ni agredido cuando te dicen, no, es que no me convence tanto esto. O sea, lograr esa amalgama me parece algo de verdad fascinante, ¿no? Porque al final el tema de la tecnología es valiosísimo y por supuesto que es un recurso que facilita la vida y que da muchas cosas valiosas y muchos plus en las cosas que hacemos. Pero realmente algo de lo del libro, amén de que habla de la tecnología, que es maravilloso también cómo lo trata, donde pone mayor énfasis ese es en el valor de las personas, es en el valor de las personas, ¿no? O sea, cómo cada quien tiene un valor fundamental para cada proyecto. Sí, es el pilar, uh-huh. Es el pilar de la empresa. Sí. Y fíjate que hay un caso aquí que me parece muy curioso. Has visto muchos cortos de Pixar, uh-huh. que tienen que ver o no con las películas, ajá, pero a veces son cortos de 2, 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos máximo. Ajá. Bueno, Pixar lo asume como algo para que las nuevas personas, las nuevas generaciones se estrenen haciendo cortos. Uh-huh. Yo tengo una buena idea, pues hazme un corto, preséntalo, si le gusta al público podemos desarrollar una película. Ajá. Eso le cuesta miles de millones de dólares a Pixar. Ajá, y no tiene nada, porque de los cortos no gana nada. Uh-huh. Ajá. Si hacen cortos de películas que ya tuvieron éxito, bueno, pues pueden tener cierta ganancia. Ajá. Pero de los otros cortos que hemos visto por ahí que han ganado premios y todo eso, la verdad es que Ed Catmull te dice, no ganamos nada. Ajá. Hizo una inversión de miles de millones de dólares. Ajá. Lo que pasa es que estamos creyendo en las personas. Uh-huh. Entonces cuando una persona le dices, oye, ¿sabes qué? Sí, ¿tienes una idea? Ok, desarrollame un corto. Ajá. Hazlo, adelante. Ajá. Pero también tienes que responder en la película que estás desarrollando. Entonces la persona dice, bueno, pues me están dejando hacer lo que yo quiero y aparte pues puedo hacer mi trabajo, ¿no? Entonces la verdad es que sí te puedes a pensar y dices, bueno, pues muchos pueden decir porque tienen el dinero, ¿no? Pero no es más que nada el dinero, es la intención de hacerlo, ¿no? No, y creo que bueno, de eso nos vas a hablar al ratito, Elías, pero creo que ahí se resume en una palabra mágica que es confianza, ¿no? Sí, exacto. Confía mucho en el talento, confía mucho en la gente. Pero Elías, te voy a pedir que vayamos a un brevísimo corte y cuando regresemos seguimos platicando de creatividad deseada. ¿Te parece bien? Claro que sí. Bueno, amigos, no se vayan, estamos en Desde los Libros con Elías Muñoz en nuestra sección Libros para Emprendedores.
conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Amigos, ya estamos de vuelta en Desde los Libros. Estamos platicando con Elías Muñoz de nuestra sección de libros para emprendedores, de un libro muy muy padre que trata acerca de la gestión empresarial y tiene muchas enseñanzas para un líder, para alguien que tiene que trabajar con muchos talentos, con mucha gente, con muchos egos, y de repente compaginarlos todos para que colaboren es un poco complicado, pero no imposible, y este libro lo demuestra. Entonces, ¿verdad, Elías? Nos fuimos al corte diciendo esto de que es un libro muy inspirador precisamente por eso, porque le apuesta a las personas, porque cree en las personas y porque te da muchos tips para lograr hacer que funcione este conjunto de talentos dentro de una empresa. Y este valor que te da para la gestión empresarial el libro es de verdad oro molido. Sí, la verdad es que sí, porque como tú bien lo dijiste, comparado esta empresa que genera miles de millones de dólares, comparado, lo puedes comparar también con nuestra empresa, ¿por qué no? Claro. Entonces, si ellos están en ese camino y te lo dice el autor, o sea, no hay ninguna fórmula mágica, es como la vida, no hay ninguna fórmula mágica, no porque sigan los consejos es porque se va a llevar, al contrario, van a sucederte a ti muchas más cosas de las que no vienen aquí en el libro, y va a ser tu trabajo estar al frente de ello. Entonces parte de ello es que este libro, como está muy enfocado al tema de gestión empresarial, tú puedes utilizar muchas de las enseñanzas a tu favor, ¿no? Sí, eso es algo que me gustó muchísimo porque, bueno, evidentemente no puedes ocupar absolutamente todas porque dependiendo de tu giro y de la gente con la que trabajas y demás, pues no las aplicas 100% como te los dice el libro, pero sí puedes extraer ciertas enseñanzas bastante útiles para el día a día de la empresa. Y de hecho de lo que te habla del Brain Trust y todo eso, o sea, de ciertas juntas, de cómo tienes que diario estar evaluando las cosas, de cómo tienes que estar cercano a la gente, pues viendo cómo van los avances de las cosas, el cómo tienes que estar dispuesto a escuchar a otras voces, porque muchas veces los líderes son un poquito, pues, como resistentes a aceptar que igual y no tienen la razón, ¿no? O sea, siempre es, pues aquí se hace lo que digo yo porque yo tengo la razón. Y algo que te abre el libro es esto de la creatividad, la inspiración, las ideas pueden venir de donde menos te lo esperas. Entonces tienes que estar atento a escuchar a todo el equipo e incluso a gente que a veces no forma parte del equipo directo de talentos, tal vez venga de otra área de la misma empresa. Pero algo que me gusta es eso, o sea, cómo a veces tienes que estar, bueno, a veces, sino siempre tienes que estar muy atento a lo que te está diciendo el entorno, la gente del entorno, porque puede haber cosas valiosísimas. Sí, si gustas empezamos. Empezamos, Elías. Fíjate que
parte aquí, son puntos de partida, que es un resumen que el autor te hace hasta el Está final padrísimo. del libro, que tiene que ver con todas las enseñanzas que te ha venido contando, ¿no? Y entonces, al final te dice que sucede mucho como nos pasa a nosotros como personas, ¿no? Vemos por ahí una frase y la compartimos, ¿no? Y dices, esta frase es total, ¿no? Creemos que dice la verdad absoluta. Le da el sentido a la vida. O por allá el tema de los refranes, ¿no? Que dice que entre más lo dices, pues menos sentidos tienen, ¿no? Y entonces él dice que está muy peleado con eso, y te lo deja muy claro a través de todo el libro, que está muy peleado con eso, de que no existe una frase que sea totalitaria, que sea real, y que te diga la realidad, como así como lo que te decía, que no existe la verdad absoluta. Entonces, tú como empresa te vas a encontrar con diferentes situaciones. Aquí el tema es, o realmente estás consciente y quieres enfrentar esas situaciones, o simplemente quieres no verlas, y en algún momento te van a pasar la factura. Claro. Eso es Porque eso llega porque llega. Eso llega porque llega, ¿no? En algún momento tiene que llegar. Y entonces es lo que dice el autor. Entonces dice, comparto mis ideas para gestionar una empresa, y una empresa creativa, porque te dice, tiene que ser una empresa creativa, pero no a modo de que lo veas como que son frases absolutas, o que todo tiene que ser así como nosotros lo estamos viendo, y tampoco no lo veas como un refrán de que lo tienes que estar diciendo, y que si lo dices más veces va a hacer que las cosas se hagan, que se cumplan, ¿no? Por arte de magia. Por arte de magia, ¿no? Porque también nos gusta mucho eso, ¿no? Decir muchas cosas y no hacer nada, ¿no? Decretar, ¿no? Exacto. Entonces, una de las enseñanzas de lo que me gusta mucho en el tema de las ideas es dar una buena idea a un equipo mediocre y la estropea. Da una idea mediocre a un equipo bueno y seguro la mejora, o te la cambia, ¿no? O te cambia completamente la idea y te da una mejor, ¿no? Entonces dice, si cuentas con el equipo adecuado es probable que utilice bien las ideas. Ahí es tu punto. Ese es el punto inicial en cualquier empresa. El equipo que tengo o que voy a contratar es el adecuado para lo que quiero. Porque en el supuesto de que sean tus representantes, de que tú quieras ser el líder o ser el dueño y todo eso, de ellos va a depender. Y es por eso que se vuelve fundamental el tema del personal a lo largo del libro. Es ese equipo realmente el que va a estar representándote o representando a la empresa. De ahí partimos, ¿no? Sí. El tema, y además porque sabemos, pues, todos los que estamos trabajando en una empresa o tenemos una empresa, que sin un equipo no puedes hacer grandes cosas, no puedes aspirar a algo grande. Necesitas a alguien que te esté ayudando. Ay, Elías, pero qué complicado, veo. Qué padre esto, porque indudablemente tiene mucho de razón, pero qué complicado, porque detrás de todo esto, pensé ahorita todo lo que hay. O sea, en principio, el tema de tener un equipo no mediocre implica que les diste libertad, que les diste confianza, que les permites dentro de la empresa pensar fuera de la caja, porque normalmente un equipo mediocre es alguien que está muy controlado, que no les permiten ver más allá y demás, ¿no? O sea, es simplemente, pues ahí te dejo el trabajo y ahí medio sácalo y cumplirás con eso, ¿no? Y la gente también se acostumbra a eso, o sea, no dar algo más, sino simplemente dar el día a día y ya. Pero detrás de esta idea se engloba un equipo que es capaz de pensar sin que el jefe le diga qué pensar. Sí, exacto. Eso es algo maravilloso. Sí. De hecho, por acá viene una parte de que precisamente habla de eso, el tema de la confianza. Dice, tener confianza no significa creer que alguien no va a fallar. Significa que confías en la gente y en su capacidad de responder. Sí, ¿no? ¿Qué tremendo? Entonces, es fundamental. Y es muy cierto, como tú dices, mucha gente... también el tema de un equipo mediocre tendrías que evaluar, ¿no? Tendrías que evaluar dentro de tu empresa y todo eso, si ya existir, y que tú no seas una de las causas de que sea mediocre, ¿no? Claro. Porque esa es otra de las cosas que también te dice. Sí. Mucha gente o directivos te dice, evaluamos el tema de los resultados. Si nos fue bien, excelente, ya lo hicimos. Excelente, lo hicimos bien como empresa y todo eso. El autor te dice, no solamente te fijes en el resultado, evalúa tu proceso. Claro. O sea, ¿qué tuviste que hacer para llegar hasta acá? ¿Qué tuviste que sacrificar para llegar hasta acá? Como líderes podemos a veces presumir y decir, ves lo que hicimos, pararnos el cuello y decir, ves lo que hicimos, ¿no? Pero a costa de qué, ¿no? Y tu equipo, ¿no? ¿Y tu equipo cómo está? ¿Están felices, están contentos o simplemente están agotados y ya por la próxima bomba que llegue seguramente no te van a poder responder? Sí, o ya renuncian al día siguiente del proyecto. Y fíjate, de ese hay una historia que en la creación de Toy Story 2,
casi pierden la película. Ya tenían fecha de estreno y casi pierden la película. Por ahí alguien apretó la contraseña y se borró todos los servidores. Wow. Gracias, por ahí tenía una de las empleadas, acaba de ser mamá, estaba trabajando en casa y tenía una copia, no el 100% de lo que llevaba, pero sí un 80%, lo que hizo que la gente pudiera tener la película a tiempo. Ajá. Ay, qué Pero tremendo. para poderla tener a tiempo, la gente tuvo que trabajar horas extras. Y a marchas forzadas, de hecho vivir casi en la empresa. Y entonces Ed Catmull te dice, hubo una historia muy curiosa, que teníamos una pareja que aquí se hicieron novios, aquí se casaron, tuvieron hijos, y una vez Pixar estaba en una zona donde hacía mucho calor, Arizona, y entonces llevaron al niño, al bebé, al trabajo, pero a los dos se le olvidó sacar al bebé, ¿no? Y que ahí estuvo En por- el acelere. en el acelere y estuvo ahí casi todo el día con el sol, Y en un Arizona, en un no, carro, hombre. en un carro cerrado y todo eso. Él afortunadamente solamente sufrió de deshidratación, no falleció el niño, y entonces ahí es cuando Ed Catmull se plantea, Ujú. hasta qué punto, o sea, sí, la película estuvo excelente, y ya después de que vinieron otra vez los premios, los elogios, la cantidad de dinero que ganaron y todo eso, y él decía sí, pero hasta qué punto, Sí, o sea, claro. todo lo que tuvimos que pasar, todo lo que tuvimos que hacer, y las personas pues se sacrificaban, porque Ujú. querían también tener ese objetivo y terminar la película y todo eso, pero hasta qué punto. ¿Por qué? Porque a pesar de que son personas muy creativas, muy capaces de solucionar problemas, hay veces que las personas no ven lo otro, Ujú. ¿no? Y es el tema del líder o de la persona encargada de eso, de ver las cosas que las otras personas no ven. ¿Ah? Oye, Maru, creo que estás trabajando demasiado, creo que deberías de estar más tranquila. Sí, Yo, claro. pues, como Más líder, concentrada soy- también en Ajá. otras cosas. Sí, ¿no? como que veo que esa es la parte, y es lo que Ed Catmull dice. En ese sentido, hasta ese momento me di cuenta que qué tan importante era también tener un freno. Ujú. Ajá. Porque pues, también la persona debe tener un freno. Y entonces, eso creo que es una de las enseñanzas más padres del libro. Sí, sin duda, porque, y ya lo hemos comentado en diversas ocasiones, Elías, lo importante de vernos los seres humanos no como máquinas trabajadoras, sino como seres integrales. O sea, la vida no es solamente para trabajar, o sea, sí es muy bonito trabajar y hay que disfrutarlo, pero no puede ser todo en tu vida, o sea, tienes que ser más equilibrado, meter otras cosas, disfrutar de otras cosas y disfrutar tu vida desde otras trincheras, desde la familia, desde los amigos, desde una buena película, desde un buen café. No sé, o sea, el tema de valorar y efectivamente, como lo dices, Elías, o sea, también uno de los grandes trabajos de los líderes es darse cuenta de si tu persona dentro del equipo está siendo valorada adecuadamente y si está haciendo lo que quiere, si eso está abonando a su proyecto de vida personal, porque si está abonando a su proyecto de vida personal, evidentemente va a abonar al proyecto de la empresa. Porque si lo llevas a marchas forzadas y con una desgana y eso, pues eso mismo le está dando a la empresa. No puedes estar de malas con tu empleo y darle lo mejor de ti. Es muy complicada esa ecuación y no me suena para nada lógica. Entonces, cuando tú empiezas a apostarle a que la gente sea feliz, creo que es la mejor arma que puedes tener dentro de una empresa. Sí, claro. Y fíjate que lo que tú comentabas también, aquí Ed Catmull dice, la gente responsable, en última instancia, de llevar a cabo un plan, debe ser capaz o debe estar autorizada de tomar decisiones, aún sin autorización. Todo el mundo debería estar autorizado para detener la cadena de producción. Ese tema de la cadena de producción es algo también muy padre del libro, Sí. En donde nos dice que en Japón, en el tema automotriz, iniciamos con el tema automotriz, todas las cosas se fabrican en serie, todas las partes se van fabricando en serie. Y en Japón sucedió que en todos los demás países la cadena de producción solamente la podía detener un directivo, no alguien que estuviera trabajando en la planta, solamente un directivo. Y si no se contaba con la autorización de ese directivo, no se podía hacer nada, a pesar de que las piezas estuvieran saliendo mal. Entonces en Japón se dieron cuenta de eso y le cedieron el mando a las personas, a los obreros. Si un obrero detectaba un problema, paraba, jalaba, de hecho es así, jalaba la palanca y detenía la producción. Vaya, Sí. sí. Lo que pasa es que por un lado, las empresas que solamente los directivos tenían autorización de parar el tema de la producción, decían, es que yo no puedo parar mi cadena de producción porque significa pérdidas, y pérdidas de mucho dinero. Y entonces los japoneses dijeron, sí, pero al final de cuentas
cuánto pierdo también en las cosas que están saliendo mal. Ujú. Y entonces los japoneses le dieron a las personas esa capacidad, esa responsabilidad también de tener esa facultad de detener la cadena de producción cuando detectaron un error. Ajá. Y entonces, Qué interesante. exacto, y eso lo podemos llevar a un tema de nuestra empresa. Ujú. Ajá. Si yo quiero que una persona esté encargada de un proyecto, o de hacer, sí, un proyecto, ajá, y le doy esa responsabilidad, quiere decir que sí me necesita a mí decir las cosas, ajá, que me debe tener toda la confianza de decirme cómo van las cosas, ajá, pero que si yo no estoy, él tiene que tener plena conciencia de que él va a tomar la decisión. Ujú. Él va a tomar la decisión. Y si fue buena, fue acertada o no fue acertada, eso no tiene que depender del resultado. Ajá, porque si muchas veces lo vemos en una empresa, ¿no? Estás encargado de esto. Oye, fallaste. Adiós. ¿No? O simplemente le dices fallaste y ya la persona ya no siente con la confianza de volver a tomar esa decisión. Sí, claro. Entonces, y aparte, la culpa no es solamente de esa persona, la culpa es tuya también. Ajá. Sí, Si tú estás en la estructura sobre esa persona, es tu culpa. Ajá. Si tú eres el dueño de la empresa, es tu culpa. No es tomar el tema de los errores como algo de lo que pasó de esa persona. Eso es un error de todos. Ujú. Ajá. Y entonces, dar esa responsabilidad de decir, oye, tú vas a ser encargado de este proyecto, es también en contrasentido decir, tú vas a tomar decisiones. Ajá. Si fueron acertadas, festejaremos. Si no fueron acertadas, veremos cómo lo solucionamos. Pero como equipo, no como una persona aparte. Ajá. Y eso es algo que creo que en nuestro día a día lo vemos mucho y creo que es algo en lo que realmente podemos trabajar. Sí, porque a veces somos un poco convenencieros, ¿no? De repente los líderes es, si triunfa la idea, es de todos, pero si fracasa, te vas a hundir tú solito. Y entonces el tema aquí es que no, o sea, finalmente como equipo y como líder de un equipo, pues la responsabilidad es también tuya, en todo, bueno, de hecho, mayormente es tuya, y quien tiene que dar la cara por todo el equipo vas a ser tú, ¿no? Y entonces si falla tu equipo también, tú tienes bastante ahí de responsabilidad y también de aportar en la solución. Elías, te voy a pedir que vayamos a otro brevísimo corte y cuando regresemos seguimos platicando de este libro. Amigos, los invitamos a que nos sigan por redes sociales. En Facebook estamos como astele.tv, en Twitter estamos como astele-tv y en Vimeo, Instagram y YouTube nos encuentran como asteletv. Entonces, bueno, no hay pretexto para no seguirnos porque siempre les vamos a dar un material y unos programas bastante interesantes. Entonces, por favor, síganos por ahí, que nos dará mucho gusto estar en contacto con ustedes. Y enseguida volvemos en Desde los Libros con Elías Muñoz de nuestra sección Libros para Emprendedores. Conferencista internacional. Experto en temas empresariales. Experiencia de 18 años en empresas multinacionales. Entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales.
conductor del programa Líderes en Acción en Aztele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Amigos, ya regresamos a Desde los Libros. Estamos en nuestra sección Libros para Emprendedores con nuestro querido Elías Muñoz, hablando de un librazo, de verdad. Y no exagero, ¿verdad, Elías? Que es un librazo, que es Creatividad S.A. de Ed Catmull. Entonces, bueno, Elías, ¿qué te parece si continuamos sobre la misma línea que nos fuimos? Sí, estamos hablando acerca del tema de la confianza, de dar esa oportunidad de que la gente pueda detener la cadena de producción, que al final de cuentas es una metáfora, ¿no? O sea, si tú vas a exigir confianza, vas a dar confianza, también es contraparte, ¿no? Entonces debe de ser congruente con lo que tú estás diciendo. Si estás dando la responsabilidad, esa responsabilidad quiere decir que tú vas a asumir, o sea, los riesgos inherentes a que esa persona tome esa responsabilidad. Es así. Ahora, cuando fallamos, que es un tema de lo que ahorita vamos a hablar, el tema del fallo, cuando llega a suceder, como bien dijimos, no es tema de la persona que falló, fallamos todos, ¿cómo lo resolvemos? Ajá. Entonces, y fíjate que eso es algo que dice aquí, otra de sus ideas es, no se haga la ilusión de que por prevenir los errores no habrá errores, que subsanar. Dice, en realidad impedir los errores suele ser mucho más costoso que solucionar. Sí. Porque aparte, este libro, creo que las primeras páginas llegan a ser las más interesantes, porque te habla acerca de la cultura del miedo y del fracaso. Ajá, que el miedo y el fracaso son cosas completamente distintas, ¿no? Y que nosotros, en nuestra cultura, hemos visto el fracaso como algo que no debe de suceder. Sí, condenable. Que no debe de... exactamente, condenable. Ajá. Y mucho de ello es que nosotros, dice, la tarea del jefe no es impedir los riesgos, sino que la gente se atreva a asumirlos y a responder después de asumirlos. Claro. Ajá. Esa debe ser la tarea. Y el fracaso no es un mal necesario. De hecho, no es en absoluto un mal, y nosotros lo vemos como un mal. Es la consecuencia necesaria de hacer algo nuevo. ¿Qué pasa? Cuando tú estás aprendiendo, eso es lo que pasa en la escuela, ¿no? Cuando estabas aprendiendo todo eso, obviamente las calificaciones no eran buenas hasta que estudiabas y te convertías en alguien excelente para esa materia, ¿no? Aquí es igual. Si tu empresa está haciendo las cosas normalmente en una secuencia, pues también hay que tener cuidado, porque normalmente el mercado no se mueve así. Si tuviste éxito en algo, seguramente puedes presumirlo y tenerlo y llevarlo a cabo durante algún tiempo, pero en algún momento vas a tener que innovar o vas a tener que volver a salir. Claro. De hecho, otra de las opiniones que te da... Nada es para siempre. Exacto. Es que te dice que protejas el futuro, no el pasado. Eso sí, porque es relevante. Y lo relevante es cómo saber detectar qué es el futuro. El futuro de lo que somos ahorita. El futuro de lo que es desde los libros, por ejemplo. ¿Cómo sabemos que va a ser ese futuro? Esperemos que sea prometedor. no, pero detectarlo hacia dónde queremos ir. Claro. Y muchas veces no lo vemos por el tema de, me han salido bien las cosas, lo voy a seguir haciendo de esta manera. Voy bien, estoy bien, ¿para qué necesito cambiar? Entonces se vuelve fundamental. Y el tema del fracaso, volviendo al tema del fracaso, es que también la gente siempre desea que todo transcurra sin problemas. Y que eso se vuelve una meta. Aquí en nuestra oficina, en nuestra empresa, no debe de haber problemas. Pero ¿por qué no debe de haber problemas? Es algo inherente. Sí.
Dice, conduce a valorar a la gente por los errores que cometen en lugar por su capacidad de resolver problemas. Ajá. Cuando tú abogas por querer que todo transcurra sin problema, vas a juzgar a la gente por sus aciertos o por sus descalabros. Y al final de cuentas, eso no va a beneficiar a la empresa. Ajá. Porque si una persona que no se ha estado contigo 5 o 6 años, de repente tiene un fallo y ya no la ves igual, o ya no valoras lo que te dio, y por este fallo la juzgas, esa persona a lo mejor se va y ya. El problema es tuyo, porque ahora ¿quién va a venir a sustituir? Y ahora que esa persona que la sustituya va a tener la capacidad para hacer lo que esa persona hacía y para proponer nuevas cosas, puede ser que sí. Pero indudablemente a lo mejor hubiera sido más sencillo tratar de arreglar las cosas con esa persona que ya tenía 5 o 6 años trabajando contigo. Sí, la verdad es que es un tema complejo ese, porque sí, bueno, pues a nadie nos gusta fallar, o sea, no es de las cosas favoritas fallar, pero es cómo reaccionas ante el fallo y cuál es tu capacidad para solucionarlo. Y creo que en eso se centra una de las cosas más importantes del trabajo en equipo, o sea, del saber responder. Yo me acuerdo mucho cuando hice la certificación en coaching, que me decían que la responsabilidad era la habilidad para responder. Y es verdad, o sea, y ahora que lo relaciono, digo, de verdad, es algo muy, muy, muy cierto. Porque sí, claro. A ver, ¿hasta qué grado sabes responder ante una situación de incertidumbre? Porque siempre estamos expuestos a incertidumbre, ¿no? O sea, no podemos tener todo absolutamente controlado. Y quien me diga de los jefes o líderes que están del otro lado, que tienen todo controlado, se equivocan y están viviendo en un sueño, porque nunca se puede tener todo controlado, ¿no? O sea, realmente, y de hecho el control luego afecta mucho a los equipos. Pero de verdad que se vuelve fundamental el no verlo como un fracaso, sino como una parte del camino y como una consecuencia de si vas a innovar o si vas a sacar una nueva idea al mercado o vas a apostar por nuevas ideas, pues seguramente te vas a equivocar y no hay nada trágico en ello. O sea, también aceptar que pues las fallas no son fracasos. Sí, o sea, ¿no? y la verdad es que como personas ahorita adultas, creo que ya entendemos eso. Nuestros errores nos han hecho quienes somos. Sí. Esa capacidad de poder responder a las circunstancias que hemos tenido es lo que nos ha llevado hasta acá. Y seguramente vamos a seguir cometiendo más errores si quieres seguir yendo más alto o apuntando más lejos, porque si no quieres apuntar más lejos seguramente estarás cómodamente un tiempo, pero el mundo sigue girando, entonces en algún momento te va a tocar. Sí, de repente te vas a caer de tu zona de confort indudablemente, y si no sabes cómo salir de ello, tienes un grave problema. Exacto. Y por ahí decía Ed en el tema del fracaso, el riesgo y el miedo. Decía, ¿cómo detectar si yo tengo una organización que está más orientada al tema de ser una cultura de miedo que de una cultura creativa? Sí. Él lo contrapone. O sea, o tienes una cultura de miedo o tienes una cultura creativa. A lo mejor sí es un libro que está muy orientado al tema de Pixar, pero yo creo que puedo bajar muy bien el ejemplo a cualquier empresa. Mi empresa es una cultura de miedo, todas las personas no me van a proponer nada, no van a decir nada, ni siquiera me van a decir cómo se sienten. Caso contrario, una cultura creativa, va a haber personas que incluso hasta puede llegar a que me moleste de que me están diciendo cómo se sienten o que están proponiendo nuevas cosas. De la franqueza, ¿no? Exactamente. O de que te están diciendo cosas que están fallando y que hay que luego responder. Entonces, he ahí el comparativo. Tengo una empresa que está enfocada en el tema del miedo, la gente se comporta de esa manera. Tengo una empresa que se dedica al tema creativo, o tengo gente que es creativa, aunque mi empresa no sea 100% creativa, siempre van a estar proponiendo cuando detecten algo que no está acorde a lo que ellos están viendo o viviendo. Sí, Lías, y creo que este punto que mencionas es muy importante en el libro, porque a pesar de que efectivamente está muy enfocado a una empresa creativa, nos deja la posibilidad de ver que cualquier empresa puede ser creativa. Y de hecho, todas las empresas deberíamos ser creativas. Bueno, deberían de ser creativas, porque si no abres ese espacio hacia la innovación y hacia la creación de nuevas ideas, pues entonces te vas a estancar y quizá, como dices, te puede servir 10 o 20 años estar en un estatus, pero tarde o temprano vas a tener que innovar si quieres seguir como el curso de este mundo que es ya muy tecnológico, que es muy avanzado, que está cambiando
día tras día, y que si tú te quedas, si tú pretendes quedarte con la misma idea 30 años, pues obviamente tu empresa, pues no creo que sea muy, Muy exitoso. muy rentable después, ¿no? Entonces, creo que nos invita a que en cualquier giro de nuestras empresas seamos creativos. Sí, aboguemos por la creatividad. Ujú. Y ya para concluir el tema del miedo, es si en una organización existe el miedo se debe a algún motivo. La tarea del directivo, de las personas responsables de eso es averiguar qué lo está provocando. Ajá. Y puede ser que nosotros mismos lo estemos provocando. Sí, muy Y probablemente. y creo que esa es una de las cosas que más llama la atención de este libro. Porque él al final de cuentas te dice, también somos agentes que lo provocan. Ujú. Ujú. Y al momento de ser un agente que provoca que una persona se sienta mal, o que el ambiente laboral no esté bien, o que mi cultura no sea creativa, si al contrario sea de miedo, es difícil porque a lo mejor no puedo solucionarlo yo. Y si no puedo solucionarlo yo, voy a tener que buscar afuera y a lo mejor mi ego no va a permitir poder hacerlo. Ajá. Entonces, eso es uno de los puntos que creo que tenemos que entender. Que pese a lo que pese el ego, está el bienestar de la empresa. El bienestar de nuestro negocio. Difícil. Que al final de cuentas es algo que también pues, a ti te da de comer, le da de comer a todos tus empleados y que a ti te da bien. Entonces, si tú lo detectas y sabes que no puedes responder a ello, que no puedes cambiar tu manera de ser, pues busca ayuda, busca asesoría, busca a alguien que sí te pueda ayudar a eso. Ajá. ¿Para qué? Por el bien de la empresa, por el bien de tus empleados, por el bien... Ajá. Dice, A, averiguar qué lo está provocando. B, comprenderlo, que es el tema de eso, de asimilarlo, ¿no? A lo mejor soy yo y soy el directivo y soy el dueño de la empresa y pues a lo mejor sí, entonces ni modo, a lo mejor voy a tener que hacer un lado para que las cosas funcionen, ¿no? Llegas gritando, "Oye, no entiendo por qué tienen miedo". Exacto, ¿no? Tratar de erradicarlo, Ajá. que es ahí cuando ya debes de tomar acción sobre las cosas que tú ya detectaste y que pues ni modo, si soy yo quien está, o cambio mi forma de ser o busco quién me puede ayudar en ese sentido, ¿no? Porque hay veces, y te lo dice el libro, hay veces que la gente no está indicada para tratar con gente. Ujú. Ajá. Y tú puedes ser muy creativo, tener muy buenas ideas, ser muy buen líder en el tema, pero a lo mejor no estás tan enrolado con el tema del personal y que te cuente tus problemas y que ya pasó esto. Entonces no tienes esa capacidad. Bueno, pues busca a alguien que pueda hacerse cargo de eso, ¿no? Que se cuentan más cosas muchas veces en las empresas que tienen cultura de miedo, más cosas en los pasillos. Radio pasillo. En el radio pasillo, que lo que realmente sucede cuando ya se juntan los directivos y todo eso, ¿no? A ver qué está pasando. Entonces, la verdad es que las personas que trabajan operativamente lo ven completamente distinto como lo ven los directivos. Sí. Ajá. Y entonces eso es algo que también el libro te dice. Todo el mundo tiene que poder hablar con todo el mundo. Ajá. Tienes que tú abogar para que la gente pueda platicar con todo el mundo. Ajá. Ahí te lo ponen en un ejemplo muy claro. Steve Jobs mandó a poner una mesa muy bonita en las oficinas de Pixar y cuando se hacían las juntas creativas, pues la gente se sentaba, ya sabían en dónde se sentaba cada directivo. Ajá. Y entonces las personas que iban entrando, pues la verdad es que les daba miedo y nunca participaban. Mandaron a quitar la mesa, pusieron un sillón. Bueno, pues ahora las personas mandaron a hacer tarjetitas con los nombres de los directivos y los ponían en la silla, para que los directivos supieran dónde sentarse y los demás no se sentaran ahí. Ajá. Les costó mucho trabajo, muchos años, quitar esas tarjetitas y decir, no, si tú llegaste, no me importa que lleves 2 días de haber entrado, si tú llegaste antes a la junta, te puedes sentar donde tú quieras. Ajá. Esas son cosas que, Sí. que uno puede ver que dices, bueno, pues a lo mejor es muy difícil, ¿no? Dependiendo del tipo de negocio. Pero pues ahí está abierta la puerta para que seas creativo. A lo mejor no es exactamente lo mismo, no vas a eliminar ese tipo de cosas, pero sí puedes hacer que la gente participe de alguna manera por el bien de la empresa. De acuerdo, Elías. Bueno, pues nos tenemos que ir, Elías. Muchas gracias por haber estado desde los libros. Y pues con una frase o algo, despídete del auditorio, por favor. Y yo creo que más que nada animarlos a leer el libro y que al final de cuentas se animen a implementar alguna de esas cuestiones. Que aunque sea por diversión, para ver cómo están y que sí sean muy sinceros en el tema de hacer esa introspección y ver qué es lo que está fallando. Perfecto, Elías. Pues gran invitación, amigos. Muchas gracias, nos tenemos que ir. Y pues muchas gracias al equipo de producción. Ha sido un gusto estar con todos ustedes el día de hoy. Nos vemos el próximo lunes en Desde los Libros. Hasta luego.